Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que les dije la clase pasada, el tema de los polinomios de Taylor y McLaurin, que está relacionado obviamente eh, con las series de Taylor y McLaurin, ¿verdad? Yo les había comentado la clase pasada que cuando estudiamos serie de funciones lo que hacemos es, tenemos una función, la famosa f de x que ustedes ya conocen. ¿Me escuchan bien? Perdón, parece que estaba desactivado mi... Sí, se escucha. Eh, la famosa f de x, ¿verdad? Nosotros teníamos como series como una función, ¿verdad? Nosotros en serie de funciones lo que vamos a ver es que esa función f de x, mediante una aproximación, vamos a poder representar por un polinomio, ¿verdad? Un polinomio que dependiendo del grado del polinomio que consideramos, esa aproximación va a ser más o menos precisa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de polinomio, también vamos a hablar de la parte de errores. Y como sabemos, como ya vimos en la parte de series numéricas, ¿verdad? El desarrollo de una serie numérica no es nada más que un polinomio, ¿verdad? Porque son una sumatoria de polinomios. Entonces, lo que vamos a ir viendo en esta unidad es cómo resolver esas funciones, ¿verdad? Principalmente en lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es problemas de aplicación, vamos a ver cómo podemos aproximar o representar, vamos a decir, una función, ya sea una función que describa la mecánica de un circuito, de un equipamiento, problemas de geometría, ¿verdad? Que tengan que ver con funciones. Vamos a poder representarlo mediante un polinomio, ¿verdad? Y el polinomio, como ya le dije, está en función de una serie, ¿verdad? En este caso, una serie de funciones. Entonces, vamos a ir viendo más o menos cómo se representa eso, ¿verdad? Entonces, como le dije, cuando vemos polinomios de Taylor y Maclaurin, que es lo que vamos a ver básicamente hoy, polinomios de Taylor. Taylor y Maclaurin son dos polinomios diferentes, ¿no? Es que el polinomio sí se llama polinomio de Taylor y Maclaurin, ¿no? Son muy similares, la única diferencia está en que una está centrada en cero y otra está centrada en un valor C, que es ya lo que habíamos hablado en la clase pasada. Por eso le hice una introducción, porque era muy importante interpretar a qué se refiere una serie de funciones que está centrada en cero y una serie de funciones que está centrada en un valor C cualquiera. Entonces, como les dije, con el polinomio lo que vemos son aproximaciones. Aproximaciones. ¿Aproximaciones de qué? Aproximaciones de un polinomio a una función. Es decir, si yo tengo una función seno de x, ¿verdad? Y quiero saber a cuánto equivale. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos una función logaritmo natural de 8, ¿verdad? Y no tengo la calculadora, o no anda mi calculadora. Entonces, no tengo la forma de calcular a mano el logaritmo natural de 8. Entonces lo que hago es buscar un polinomio que me es un poco más fácil, ¿verdad? Porque solamente multiplicaciones y potencias, ¿verdad? No tiene nada de logaritmo ni nada. Entonces busco un polinomio donde voy a tener un polinomio en función de x, que va a ser una serie de funciones de x, ¿verdad? Y en vez de poner x, evalúo para, en este caso, 8. Porque estoy buscando el logaritmo natural de 8. Entonces, ese que está ahí me va a dar una aproximación de cuánto más o menos es, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una función que si yo calculo en la calculadora y me sale 7.58587, algo así, ¿verdad? Con un polinomio yo puedo encontrar que el valor es 7.5123, por ejemplo. Entonces, es cercano a ese valor, pero no es una forma diferente, vamos a decir, de calcular una función. Entonces, por eso es muy útil la parte de aproximación, perdón, de polinomios, porque simplifica el cálculo de funciones a través de una aproximación. Sin embargo, se tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Una de ellas, o sea, son dos condiciones, ¿verdad? La primera condición
sería que el polinomio evaluado en el valor c, un número que real, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, el valor que yo estoy buscando, tiene que ser obviamente igual o representativo a la función evaluada en c. Esa es una de las condiciones que tiene que cumplirse. Y la segunda condición es, como ya habrán visto, la derivada también tiene que ser igual, la derivada del polinomio, perdón, tiene que ser igual a la derivada de la función. Entonces estas son dos condiciones que se tienen que cumplir o que vamos a hacer que se cumplan para encontrar ese polinomio. Si yo aplico estas igualdades, hay una demostración inclusive donde me sale al final que en un polinomio se cumplen estas condiciones, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a ir directamente a los ejercicios, pero yo lo que voy a hacer es aplicar siempre estas condiciones para poder encontrar ese polinomio. Entonces, esto es algo que tienen que saber de memoria y tienen que saber, o sea, tienen que recordar siempre para aplicar, ¿verdad? Gráficamente, esto sería más o menos así. Tenemos un plano, un eje cartesiano, ¿verdad? X, y tenemos una función, ¿verdad? La función generalmente es una curva, ¿verdad? Representada por una curva. Esta sería mi función, ¿verdad? Mi función f de x, en este caso, ¿verdad? Vamos a llamarle simplemente función. Y el polinomio, en este caso, si le considero un polinomio, por ejemplo, de primer grado, me va a dar una recta, ¿verdad? Una recta que podemos graficar más o menos así. Entonces, este que está acá, este es el polinomio y el verde es la función, ¿verdad? Entonces, ven que esa aproximación es la que nosotros estamos buscando. ¿Cuánto es? ¿Verdad? Entonces, en este caso, yo tengo acá un punto donde se aproxima y este punto, en este caso, puede ser el punto C o x igual a C, ¿verdad? Entonces, en este punto tengo la coordenada C y la coordenada f de C, obviamente, ¿verdad? Que es la coordenada y. Entonces, x igual a C y y igual a f de C. Entonces, a medida que yo voy aumentando el grado de mi polinomio, entonces esta recta se va a formar una curva y va a hacer que sea o tenga la misma distribución que esta mi función f, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando hablamos de aproximaciones, a medida que aumentamos el valor de n, va a aumentar esa aproximación. Entonces, ¿de qué depende elegir el valor de n? Primeramente de la función, ¿verdad? Porque no todas las funciones, o sea, hay funciones para el cual un valor mínimo de n me garantiza también ya un error mínimo, mientras que para otros necesito considerar una mayor cantidad de términos para disminuir ese error, ¿verdad? O esa aproximación. Entonces va a depender, como les dije en la clase pasada, de las condiciones de diseño o de cálculo que yo estoy teniendo en cuenta para poder decir entonces cuál es el error de mi aproximación de mi función p. Entonces, es básicamente eso lo que nosotros estamos haciendo en polinomio. Buscar un polinomio que represente una función, ¿verdad? Y ver la aproximación a esa función que tenemos dependiendo del grado del polinomio. Entonces, ese es básicamente el concepto. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bastante sencillo, pero que sirve para aplicar estas condiciones que yo le he dicho. Vamos a suponer que tenemos que encontrar la condición de un polinomio, ¿verdad? Un polinomio que está representado por P1, es decir, un polinomio de primer grado, P1 de X. Acá se pone en este subíndice, se pone el grado del polinomio. Si yo tengo un polinomio de sexto grado, esto sería P sub 6 de X en este caso. Vamos a ver un ejemplo también donde se aplica esa condición, ¿verdad? En este caso me está pidiendo que encuentre un polinomio de primer grado, ¿verdad? En este caso me da ya la estructura, ¿verdad? A sub 0 más A sub 1 de X, ¿verdad? Que se aproxima a la función. ¿Qué función? A la función e elevado a la x. Pero me da la condición de en x igual a 0. ¿Qué significa x igual a 0? Significa que c en este caso vale 0. Porque dijimos que cuando está centrado en un valor c, o sea, c es el punto en el cual se centra mi polinomio o mi serie de funciones. En ese caso, entonces, x igual a 0 significa que está centrado en el origen, ¿verdad? Entonces, tenemos las dos condiciones, ¿no? Las condiciones eran que el polinomio en C tiene que ser igual a la función en C y que la derivada del polinomio en C tiene que ser igual a la derivada de la función en C. Entonces yo tengo que hacer dos cosas. Primeramente encontrar a qué equivale la función en C y su derivada, ¿verdad? Evaluada también en C.
Y lo mismo con el polinomio. Entonces vamos a hacer primeramente con la función. Nuestra función, en este caso, nuestra f de x, es igual a e elevado a la x. Entonces, si yo evalúo esto en c, en este caso, como le dije, c vale 0, está centrado en el origen, esto me da 1, ¿verdad? Derivando, tengo la misma función, ¿verdad? Esta parte también ustedes ya manejan. Evaluando en 0, entonces tengo también 1. Entonces, esta f de x, perdón, esta f de 0 tiene que ser igual al p de 0 que va a estar acá arriba. Y esta f' de 0 tiene que ser igual al p' de 0 que va a estar acá arriba. Entonces, primeramente tenemos que ver p, este es mi polinomio que me da el problema. Perdón, este es el polinomio que me da el problema. ¿Qué tengo que hacer con este? Primeramente evaluar, ¿verdad? 1 de 0 es igual a sub 0 más a sub 1 por 0. Entonces queda simplemente a sub 0. Ahora, la derivada de esto es igual esto es una constante, entonces 0 más a sub 1 por x que es 1, ¿verdad? Entonces a sub 1 sería la derivada. Evaluando esto, evaluando p' sub 1 en 0, me queda a sub 1. ¿Está bien? Entonces ahí ya tengo la función f de 0, tengo la f' de 0, tengo el p de 0 y el p' de 0. ¿Qué me decían las condiciones? Las condiciones me decían que, primeramente, que p de c tiene que ser igual a f de c, ¿verdad? Entonces yo tengo que p1 de 0 tiene que ser igual a f de 0. Entonces p1 de 0 era a sub 0, ¿verdad? Y esto valía 1. Entonces a sub 0 vale 1. Y la segunda condición era que p' de c era, o tiene que ser igual a f' de c. Entonces, esto que está acá es, como les dije, algo que siempre van a tener que estar haciendo ustedes. Entonces, hacemos, para nuestro caso, entonces acá tenemos que a sub 1 es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el polinomio de primer grado que se aproxima, ¿verdad?, a la función e de x en x igual a 0? Es esta función que está acá. A sub 0, 1, más 1 por x, ¿verdad? Entonces simplemente x. Entonces esta es la respuesta. Este es el polinomio que estamos buscando para este caso, ¿verdad? Y esto podemos representarlo gráficamente, ¿verdad? Trazamos nuevamente nuestro sistema cartesiano. Dibujamos la recta o la curva, eso es indiferente, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar es dónde se van a ir cortando, ¿verdad? Entonces, mi recta estaría más o menos así, corta acá, ¿verdad? Que es para i igual a 1, en x igual a 0, como están viendo, ¿verdad? Y tenemos la función que sería más o menos así, ¿verdad? Entonces, es en este punto donde se aproxima mi función, perdón, mi polinomio a mi función e de x. En i igual a 1, entonces acá tengo el punto 0 y 1. ¿Está bien? Esta sería mi función x y este sería mi recta 1 más x. Si esto va aumentando, entonces obviamente eso va a hacer que se vaya curvando mi recta naranja hasta que sea equivalente a esa curva de e a la x. Entonces ese es el concepto de aproximación y eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando. Es decir, nosotros vamos a resolver eh, ejercicios, problemas de aplicación que tengan que ver con funciones, pero sin usar la función propiamente dicha, sino que vamos a trabajar con el polinomio, ¿está bien? Entonces, este polinomio p sub 1 de x
en P sub 1 de X, 1 equivale a n, ¿verdad? El grado del polinomio. Entonces, a medida que va aumentando el n, nosotros, como dijimos, vamos a tener una mayor aproximación. Entonces, nosotros podemos reescribir el polinomio que representa a la función a la x de la siguiente manera. Ahora tenemos un polinomio. Esto está para cada una de las funciones que les suelo decir elementales, ¿verdad? El seno, el coseno, el logaritmo tienen sus representaciones, vamos a decir. En este caso sería esta la representación. Entonces nosotros vamos agregando, ¿cómo yo voy obteniendo estos términos? Derivando sucesivamente. Es decir, yo hice solamente hasta la primera derivada. Si yo voy avanzando hasta la tercera, la cuarta, la quinta derivada, yo voy a ir teniendo entonces cada uno de los términos del polinomio hasta que, así como acá, por ejemplo, en el tercer término yo ya tenga, ¿qué cosa? El enésimo término, que es el término que me va a determinar la serie, ¿verdad? La serie de funciones en este caso. Entonces, esto que está acá es aproximadamente igual a e a la x. ¿Cuándo va a ser igual a e a la x? Cuando el error o el resto, que vamos a ver en un concepto más adelante, es igual a cero, ¿verdad? Porque una función podemos representarla por el polinomio, ¿verdad? Ya sea polinomio de Taylor o Maclaurin, más el resto, ¿verdad? Que es lo que falta para llegar a la función, ¿verdad? Entonces, en base a este concepto tenemos lo que son polinomios de Taylor y Maclaurin. No les voy a escribir acá el concepto de polinomio de Taylor, ¿verdad? Porque creo que ustedes ya conocen la estructura, que posiblemente ya el ingeniero les habrá mostrado. Si no, van a encontrar en los libros, ¿verdad? La principal diferencia entre el polinomio de Taylor y Maclaurin es que, vamos a escribir por lo menos acá esto, ¿verdad? Que el polinomio de Taylor, aparte de las derivadas, ¿verdad? Y las, eh, los factoriales que van teniendo, es un polinomio que está centrado en C, ¿verdad? Perdón. Es un polinomio que está centrado en C. Entonces, esa es una particularidad que tiene el polinomio de Taylor. ¿Y qué pasa cuando C vale 0? C o A es igual, va a depender del libro, ¿verdad? Cuando vale 0, se llama polinomio de Maclaurin. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Entonces, el polinomio de Maclaurin. Ah, la pelota, no sé qué le pasa a mi. El polinomio de Maclaurin sería lo mismo, la misma estructura, pero en este caso eh, está centrado en cero, ¿verdad? Entonces vamos a tener simplemente x. Entonces, como tenemos f de c, f' de c, f' de c, en polinomio de Taylor, en polinomio de Maclaurin tenemos f de 0, f' de 0, f' de 0 y así sucesivamente. Entonces, esta es la principal diferencia entre uno y otro. Entonces, uno está centrado en c igual a 0 y otro está centrado para cualquier valor de c. ¿Para qué es importante conocer de esto? Porque como dijimos, esto que está acá se traduce, ¿verdad? Finalmente, ese polinomio en una serie de funciones, ¿verdad? En una serie de funciones que tiene un enésimo término en función de x. Entonces, ¿qué hacíamos con la serie? Veíamos la convergencia, ¿verdad? Para saber si tiene solución, a cuánto equivale la suma. Entonces, eso que repetíamos bastante en la primera parte, que es la parte de series numéricas, se repite acá, pero ya como complemento, ¿verdad? Hay todo un estudio previo que estamos haciendo, que es el análisis de la serie de funciones, y después recién estamos viendo la parte de convergencia, ¿no? Y recordamos lo que dije la clase pasada, en este caso, como para cada valor de x yo voy a tener una serie numérica diferente, ¿verdad? Las series numéricas convergen o divergen, entonces yo para cada valor de x voy a tener que converge o diverge, entonces yo lo que busco en serie de funciones es un intervalo de convergencia. Y ya vimos en la clase pasada cuáles son esos dominios de convergencia, ¿verdad? Entonces, para continuar, cuando estamos viendo la parte de polinomio, como les dije recién, lo que hacemos es
aproximar ese polinomio a la función. Sin embargo, obviamente nosotros sabemos que esa aproximación tiene un cierto margen de error, ¿verdad? A medida que aumenta el valor de n, aumenta la aproximación y disminuye el error. Por lo tanto, nosotros podemos decir que una función cualquiera, f de x, va a ser siempre igual a el polinomio, ¿verdad? Polinomio de Taylor, polinomio de Maclaurin, cualquiera, más lo que se llama residuo o resto, que es también una función que se calcula. Vamos a ver varios ejercicios, no sé si vamos a llegar a ver hoy, pero en la siguiente clase vamos a poder terminar con todos los ejercicios, tanto de aplicación como la parte de cálculo de resto, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura de lo que yo les había dicho al principio, ¿verdad? Esta sería la función. Esta sería la función, ¿verdad? Que para un valor de x me va a dar un valor exacto, ¿verdad? Como le dije, el logaritmo de 8. Vamos a ver, logaritmo de 8, logaritmo natural de 8, me da, por ejemplo, 2.079441542. Entonces, yo si quiero tener ese valor, yo puedo representar por un polinomio, ¿verdad? Este sería un valor aproximado, este sería función, sería el valor exacto. ¿Está bien? Que para nuestro caso el logaritmo natural de 8 es 2.07 de lo que le dije recién. Este es el polinomio, ¿verdad? Que es el polinomio, que es un valor aproximado. ¿Está bien? Es decir, es obviamente un valor menor al valor exacto. En este caso, por ejemplo, podría ser 2, ¿verdad? En este caso me faltaría 0.7944 para llegar al valor exacto, ¿verdad? Y esto que está acá es el resto. Es decir, como les dije, ¿verdad? Lo que le falta a mi polinomio para llegar al valor de la función. Entonces, yo tengo una f de x, pero yo tengo que evaluar siempre esa f de x. Seno de 3, seno de logaritmo natural de 8, por cualquier valor que me estaba diciendo recién. Entonces, esta estructura que les estoy mostrando acá en esta diapositiva es muy importante para que ustedes interpreten y conozcan eh, por qué calculamos el resto o a qué se refiere cuando calculamos el resto, ¿verdad? Hay una demostración para calcular el resto, ¿verdad? Si nosotros despejamos esto que está acá, ahora podemos decir que voy a escribir acá, despejando esto, ¿verdad? Que me da que el resto va a ser igual a la función, obviamente, pasa como negativo el otro, ¿verdad? Menos el polinomio. Como a mí no me interesa saber si falta a más o falta a menos, entonces yo determino que ¿el error en qué? El error en la aproximación es igual al módulo, ¿verdad? Al módulo de esta expresión, que es el resto. El módulo entonces es, o sea, aplicamos módulo porque a mí no me interesa saber si pasó para arriba o para abajo, ¿verdad? En ese caso aplicamos módulo por un lado para simplificar el cálculo y por otro lado también para encontrar el valor que es simplemente el error. Entonces el error me va a dar, o voy a calcular mediante esta expresión que está acá, ¿verdad? Ahora, existe una demostración que no les voy a mostrar acá porque es una demostración medio larga que pueden encontrar en los libros, pero esa demostración me lleva a la fórmula. Esta sí es la fórmula, o sea, esa fórmula que les mostré en la diapositiva anterior no es una fórmula que nosotros vamos a utilizar eh, para calcular el error. Lo que nosotros vamos a usar es esta fórmula a la cual se le llega cuando hacemos una pequeña demostración, ¿verdad? A partir de un polinomio de Taylor, que es este. El error, ¿verdad? En el enésimo término, es decir, como les dije, a medida que aumento el valor de n, va a disminuir mi valor de mi error, ¿verdad? De la función de x va a ser igual a qué? A la función, perdón, a la derivada de la función. ¿Qué derivada?
la enésima más una derivada. Es decir, si estoy calculando el error para un polinomio de sexto grado, tengo que calcular la séptima derivada, por ejemplo, en este caso, de una función alfa, ¿verdad? ¿Qué es alfa? Alfa es un valor que nosotros no conocemos. Es un valor que yo sé que está comprendido entre el valor donde estoy centrando mi polinomio, ¿verdad? Yo tengo mi polinomio, así represento gráficamente. Entonces yo tengo acá que está centrado en C, ¿verdad? Y acá le pongo un valor de X, ¿verdad? Un valor de X cualquiera. Entonces alfa es un valor que está dentro de esto, dentro de este parámetro. Entonces yo tengo que saber o encontrar un valor de alfa para encontrar el error. Esto es algo que siempre vamos a hacer cuando encontramos el error. Pero no se preocupen porque no es muy complicado. Nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos alfa, esto que está acá siempre va a ser un número real, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que nosotros no calculamos el error para seno de x, o para logaritmo de x, o para e a la x, sino que para un valor dado, es decir, para seno de 5, logaritmo de 8, e elevado a la 20, ¿verdad? Entonces, ese valor, ¿verdad? 20, nosotros lo que hacemos es, como sabemos que está entre c y 20, esto que está acá lo que se hace es tomar el límite superior. Entonces siempre vamos a tomar como referencia eh, el valor que me da en el cual yo estoy evaluando. Entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Es un número, o perdón, una variable que no conocemos, ¿verdad? Porque en vez de f de x tenemos f de alfa, pero a partir de ese f de alfa nosotros vamos a estar encontrando el error. Eh, bueno, continúo acá con la expresión, ¿verdad? Sobre n más 1 factorial x menos c a la n más 1. Entonces, este se aplica ya para todo, ¿verdad? Si está centrado en 0, entonces sería x elevado a la n más 1 nada más, ¿verdad? Pero si está centrado en un valor diferente a 0, entonces acá le ponemos el valor en el cual está centrado, que ya es algo que habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, esto sería más bien para un polinomio de Taylor, entonces, ¿verdad? Si esto se vuelve de 0, entonces sería el equivalente para un polinomio. El resto o el error en la aproximación del polinomio de McLaurin. Les hago acá una grafiquita para que más o menos, siempre creo que la parte gráfica a lo mejor ayuda por lo menos en interpretar algo que es lo que es esto que estamos tratando de calcular. Y es muy importante que interpretemos porque, como les suelo decir, nosotros no vamos a tener, o sea, difícilmente ustedes, después de estudiar varias veces, resolver varios ejercicios, encuentren en el examen un ejercicio que fue el que estudiaron, ¿verdad? Entonces, no, en ingeniería no estudiamos para encontrar en el examen el mismo ejercicio, ¿verdad? Por ahí en otras carreras, por ahí que llevan libros, que se lee y se aprende de memoria, obviamente en el examen te apunta sí o sí algo que está en el libro. Ustedes pueden agarrar y solucionar completo el Stewart o el Piskunov y en el examen les sale un ejercicio que no está en ninguno de esos libros. Entonces es muy importante el razonamiento y la comprensión que ustedes tengan de lo que están haciendo. Entonces por eso trato yo de, con toda esta explicación, siento que con esta explicación ustedes tendrían que aprender un poco más que haciendo 20.000 ejercicios. Entonces, eso que está acá vamos a suponer que es nuestro polinomio p de x, ¿verdad? Después vamos a dibujar, siempre genéricamente, ¿verdad? Lo que sería nuestra función. Bueno, nuestra función f de x, vamos a dibujarlo, vamos a suponer que toca acá en un punto. Está también dibujado este, ¿verdad? Pero bueno, esto sería f de x, ¿verdad? Entonces, como dijimos nosotros, siempre, 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 siempre vamos a evaluar el error o la aproximación en un punto, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer un punto acá, un punto x igual a a, ¿verdad? Genéricamente. Entonces, si yo trazo ese punto en x igual a, yo tengo que el valor real de la función, en el ejemplo que le daba anteriormente, el logaritmo de 8 es 2.079, ¿verdad? Este sería el valor real para x igual a 8 en el logaritmo natural o la función del logaritmo natural. Y este que está acá, que puede estar por arriba o por abajo, ¿verdad? Es el valor para el polinomio, ¿verdad? Entonces, esto que me falta o esto que le falta a mi polinomio para llegar al valor real, esto que está acá es el resto o el error
para mi valor x igual a A, ¿verdad? Y esto que está acá sería mi PDA. ¿Está bien? Y esto sería en todo caso mi FDA. ¿Está bien? Entonces, como le dije, esto puede estar para arriba o para abajo, pero mi función de A va a ser siempre igual a el PDA con el resto evaluado. Entonces, esto que está acá, esta imagen que está acá, tienen que tener siempre cuando están calculando para saber qué es lo que están calculando. Cuando resolvemos ejercicios, como lo que estamos viendo ahora, es un poco más sencillo, ¿verdad? Pero cuando hacemos problemas de aplicación, yo tengo, no sé, está en mi carpeta para hacer problemas de aplicación donde hacemos ejercicio de mecánica, por ejemplo, ejercicio de física 1, aplicando polinomios, ¿verdad? Ejercicio de geometría. Creo que tengo también un ejercicio de, bueno, ustedes todavía no vieron la parte de circuitos eléctricos, ¿verdad? Pero en física 3, en el siguiente semestre van a dar circuitos eléctricos y hay también ejemplos parecidos donde se puede ir viendo o cómo se interpreta esto. Y va a ser muy importante que ustedes tengan en su cabeza esta gráfica que está acá, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tengo acá un ejemplo que me dice, o que me pide, determinar el polinomio para coseno de x. Determinar el polinomio para coseno de x. ¿Qué es coseno de x? Coseno de x es mi función, mi f de x. ¿Qué tipo de polinomio tengo que calcular? Perdón, polinomio de Taylor o polinomio de Maclaurin. ¿Alguna idea? McLaurin, pues, ¿Por qué? porque no tendríamos que, o sea, en McLaurin no hay el menos A. Exactamente. No está centrado en A o en C, ¿verdad? Como yo le estaba mostrando ahí. Entonces, si el ejercicio me pide determinar un polinomio para tal función y no me especifica en qué punto quiere que yo le evalúe o le determine ese polinomio, si no me especifica el punto, entonces yo siempre considero que el punto es cero, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando es cero el punto, el polinomio que tenemos que calcular es el polinomio de Maclaurin. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos ejercicios que a lo mejor nos dicen directamente calcular el polinomio de Taylor para tal función, o calcular el polinomio de Maclaurin para tal función, ¿verdad? Sin embargo, cuando no me dice, yo tengo que saber que ese es el análisis que se hace para encontrar el polinomio. ¿Y por qué tengo que saber cuál es el polinomio que está pidiendo? Porque vimos que, bueno, no vimos cuando le escribí, pero seguramente ya tienen ustedes en la parte teórica, que el polinomio de Taylor y el polinomio de Maclaurin, por más que tienen una estructura similar, no es la misma, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, la función está evaluada en f0 para Maclaurin y el otro está en fc, ¿verdad? Y tenemos x menos c o x menos a, dependiendo del libro con el que estén estudiando, para Taylor y tenemos solamente x para Maclaurin. Entonces yo de entrada tengo que saber qué es Maclaurin y que tengo que encontrar el polinomio, ¿verdad? Entonces, primeramente, como dijimos, identificamos la función. ¿Por qué? Porque el polinomio se forma a partir de de la derivación sucesiva de la función que me está pidiendo. Entonces lo que me está pidiendo es derivar la función coseno de x varias veces para formar el polinomio y que esto está en x igual a 0, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo tengo acá, yo derivé hasta la cuarta. ¿Cómo sé hasta cuánto derivar? La respuesta a eso es exactamente igual a lo que habíamos hablado en series numéricas, ¿verdad? Hasta qué número yo desarrollo mi serie de funciones, me llevan a preguntar, creo, o yo me hice la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es nada más que hasta que yo tenga una secuencia que me permita lógicamente determinar mi enésimo término, ¿verdad? Entonces, eso va a depender obviamente de la agilidad o la práctica que tengamos, pero generalmente tres o cuatro derivadas ya vamos aparte. Este coseno es fácil, ¿verdad? Porque pasa de coseno a seno, de seno a coseno, coseno a seno, así sucesivamente. Si tenemos una función un poco más compleja, hacer las derivaciones sucesivas, llegar a una tercera derivada ya va a ser una tarea bastante complicada. Entonces, en ese caso, obviamente es importante
eh, tratar de sacar enseguida. Entonces, f' de 0, es decir, es coseno de 0. En este caso me sale 1. F' de x, en este caso vale menos seno de x. F' de 0, le voy a ponerme ya directamente acá, ¿verdad? 0. F' de x menos coseno de x. F' de 0, es decir, perdón, es decir, menos coseno de 0, ¿verdad? Es menos 1. Y así me voy, ¿verdad? Bien, esta es la tercera nomás ya. Y después voy escribiendo el polinomio cómo quedaría, ¿verdad? Pero ustedes tienen que sacar esto porque con estos valores, ustedes, con esto que está acá, ¿verdad? Con f de 0, f' de 0, ustedes van a eh, estructurar el polinomio. Uf. Bueno, porque lo que yo veo acá básicamente en este que está acá, en este ejercicio, yo lo que veo es que para los impares, ¿verdad? Va a valer 0, ¿verdad? Para las derivadas impares. La primera derivada es 0, la tercera derivada es 0, voy a escribirme acá, la cuarta derivada, bueno, no le escribo porque no me deja escribir. La cuarta derivada, ¿cuánto va a ser? 1, ¿verdad? Entonces, con esa cuarta derivada también yo ya veo que voy a considerar solamente los pares en función de, o sea, pares del grado, o sea, grado par, y va a ir intercalado el positivo y el negativo, ¿verdad? Va a ser una serie alternante de funciones. Entonces, esas son cosas que nosotros vamos a ir determinando en función de que vayamos desarrollando las derivadas, ¿verdad? Como le dije nuevamente, acá es muy fácil porque es coseno, pero suele ser un poco más complicado. Entonces, no es para decir, bueno, mínimo hasta la quinta derivada y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Suele ser un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, bueno, este que está acá sería la estructura del polinomio, pero esta estructura también yo la saco al escribir término a término, ¿verdad? Y, ¿qué le está pasando a mi lapicito? Sí, ya me está probando. Y igual a 0 hasta n, ¿verdad? Que es en este caso el grado de mi polinomio. F de i, que representa en este caso la derivada, el orden de la derivada, de 0, porque es una Maclaurin, y factorial. Y acá también en vez de x menos c, tengo directamente x de y. Este es mi polinomio entonces que representa a mi coseno de x, ¿verdad? ¿Por qué ponemos acá de i a n, verdad? Porque en este caso es bastante conveniente representarlo de esa forma porque i representa el contador de mi operador sumatoria o de mi operador serie de funciones en este caso. Y n representa, como les dije, el grado de mi polinomio. Entonces, en la mayoría de los libros hace esa aclaración o esa diferenciación. A veces en vez de i le llaman k, pero esas son cosas, como les dije, depende de cada libro nada más. Entonces, ¿cómo yo saqué eso? Bueno, en realidad acá le puse esto, lo hubiera escrito primero el polinomio, ¿verdad? El polinomio Pn de x que estoy buscando para representar el coseno se forma de la estructura que ustedes ya conocen del polinomio de Maclaurin, ¿verdad? Que le voy a escribir acá. De todas formas, es f de 0, ¿verdad? Más f' de 0 sobre 1 factorial por x elevado a la 1, ¿verdad? Más f' de 0. Tengo acá doble derivada de 1, entonces acá es 2 factorial y x elevado al cuadrado. Todo 2, 2, 2. Más f' de 0, 3. Y así vamos sucesivamente armando. Entonces por eso yo me podía hasta 5, 6, 7, 8, hasta cualquier grado de mi polinomio. Sin embargo, yo necesito una cierta cantidad de funciones nada más para poder encontrar el enésimo término de mi polinomio, ¿verdad? Para representar ese polinomio también en términos de serie de funciones. Entonces,
de lo que había calculado anteriormente, yo tengo que esto valía 1, ¿verdad? Esto valía, esta f' valía 0, ¿verdad? Acá queda 1 factorial, x, entonces esto que está acá ya sé que va a valer 0. Esto que está acá valía menos 1, ¿recuerdan? Por x al cuadrado sobre 2. El f' le dije que valía 0, se lo voy a poner directamente 0 acá, ¿verdad? Y así vamos a ir sucesivamente, después me viene el 1 positivo, ¿verdad? Entonces, como le dije, una serie alternante de funciones, ¿verdad? Y acá es que yo tengo, acá es que yo tengo entonces la estructura necesaria. Por ahí, si con esta cantidad de términos hay alguno que todavía no logra identificar la estructura del enésimo término, entonces nada más que es seguir derivando hasta que pueda encontrar una secuencia lógica, vamos a decir. Acá básicamente yo ya tengo que para el grado impar, yo ya tengo que van a valer siempre 0 y para los pares van a ir alternándose, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir esto ya sacando el valor, ¿verdad? Que esto va a ser 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4. Perdón, me olvidé acá el factorial. Le dejo factorial porque si yo ya pongo acá el valor que es 4 factorial me hace más difícil encontrar el enésimo término, ¿verdad? Entonces le dejo siempre ahí el factorial. Entonces esto que está acá es igual a menos 1 de la serie alternante, ¿verdad? Que va a ir cambiando en función de n, el positivo y el negativo, eh, por x a la 2n, ¿por qué a la 2n? Porque son siempre números pares en el exponente y siempre números pares acá. Entonces 2n también pongo acá. Entonces este que está acá es mi enésimo término, entonces yo digo que el polinomio que se aproxima, el polinomio que es una función que se aproxima a coseno de x, puede ser representado por la serie de funciones que va a ir desde igual a 0 hasta infinito de ese término que ya está ahí arriba, ¿verdad? En este caso le vamos a poner todo en función de i. Me comí el paréntesis. Paréntesis son muy importantes cuando tenemos el factorial, ¿verdad? Entonces, esta es la expresión. En realidad acá esto podemos modificar un poco, ¿verdad? Ponemos acá en vez de infinito n y acá ponemos 2n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que solamente los números pares, se había tener solamente para valores pares de mi polinomio, ¿verdad? Del grado del polinomio. Y con este polinomio entonces pasa o se forma esta gráfica que les había mostrado en la clase anterior. No sé qué le pasó a mi disco duro, pues se borró, parece. Esa mi clase me hacía mucho, estaba buscando y no encontré, por eso le estoy mostrando ahora a mano, ¿verdad? Pero yo le había mostrado en la clase anterior, más o menos un ejemplo, ¿verdad? Que si yo tengo la función, esto va acá, desde 1 hasta menos 1, ¿verdad? Este es el rango en el cual trabaja o en el cual se representa mi función seno. Si yo tengo una función seno que va oscilando de esta manera, ¿verdad? Ahora, si yo tengo un polinomio, con este. Si yo tengo un polinomio, ¿verdad? De grado 0, en este caso, para el polinomio de grado 0, yo voy a tener acá una recta, ¿verdad? ¿Cuál es esa recta? Es la recta P de X para el grado 0, ¿verdad? Donde tenía que el primer término me valía 1. Entonces, por eso mi P de 0 vale 1. Ahora, a medida que voy aumentando el orden de esto, ¿verdad? Yo voy a ir teniendo un polinomio de grado 2 que va a estar cerca de mi curva de mi coseno, pero después se va a alejar, ¿verdad? Ese va a ser mi polinomio 2. Después tener un polinomio de grado 3, no, 4, porque tenemos solamente pares, ¿verdad? Que va a venir, va a acompañar mi curva de coseno, ¿verdad? Todo bien, pero después se va a ir abriendo solo hacia un lado, ¿verdad? Este va a ser mi P4
Después voy a tener mi P6, que va a venir, va a acompañar más, ¿verdad? Después voy a tener mi P8, que va a acompañar, ponerle que hasta acá, después se va a separar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto cuando puede hasta P10, ponerle uno así, P10. No sé hasta qué polinomio voy a tener esta cierta aproximación, ¿verdad? Pero por ejemplo, vamos a poner que para un P16, que estaría acá, ¿verdad? Para un P16, entonces yo digo que para un polinomio de grado 16 yo tengo que en todos estos puntos se aproxima a mi función coseno, ¿verdad? Es decir, acá tiene una cierta variación. Entonces, obviamente se repite lo que pasó con el e a la x, que a medida que yo voy aumentando, ¿verdad? Mi valor de grado n, va aumentando también mi aproximación a la función. También va aumentando a medida que sea menor mi grado n, como ustedes ven, ¿verdad? Va a ser mayor el error o va a ser mucho más el resto que le queda para llegar a cierto valor. Entonces, va a ser muy importante que definamos o que sepamos cómo trabajar con el resto, porque el resto, como les dije, nos va a ayudar a encontrar el error de la aproximación y a partir de ese error poder estimar, vamos a decir, qué tan aproximado, o sea, qué tanto se aproxima nuestra función a ese polinomio de nuestra función, ¿verdad? Usted estará en segundo semestre, pero todo en ingeniería está representado por funciones, ¿verdad? Creo que a ustedes ya le comenté, ¿verdad? Que en el ámbito de ingeniería civil, una viga que se está deformando, que tiene una deflexión, ¿verdad? Se puede representar mediante una función, ¿verdad? Entonces, como ingenieros, ustedes el día de mañana tienen que conocer diferentes formas de trabajar con esas funciones, ¿verdad? Una de ellas, obviamente, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que es trabajar una función mediante un polinomio. Sin embargo, como le expliqué también creo, va a depender del tipo de estructura o el tipo de mecanismo con el que yo esté trabajando para definir un cierto margen de error que yo puedo tener, ¿verdad? Hay ciertos sistemas que permiten un error bastante grande, que no hay falla en el sistema si tiene un error bastante grande, mientras que hay otros que es milimétrico el error que se puede admitir, ¿verdad? ¿Se está entendiendo más o menos? ¿Alguna duda? No sé si ya llegaron a hacer algunos ejercicios de polinomio. Lo que elige hoy mostró algún que otro. Hoy recién. Entonces estamos medio crudos todavía con ese tema de... Y yo tengo una gran cantidad acá de ejercicios, ¿verdad? Le voy a mostrar ahora más o menos. Vamos a ver si me da el tiempo porque hasta las 6 nomás tengo... Hasta las 6 nomás tengo... Hasta las 6 nomás tengo tiempo de la clase de hoy, ¿verdad? Pero creo que eh, vamos a poder empezar por lo menos este ejercicio. Eh, Voy a ver si tengo este parece que tenía. Mm, Uf, pensé que no me iba a guardar nada. Bueno, y ahora casi tengo. Pero a ver si les puedo mostrar algo por lo menos en 20 minutos. Tengo acá un PDF que. No sé si está bien. Ajá.
Ok. Voy a mostrar este. Bueno, vamos a ver este ejercicio un poco. Bueno, este es un ejercicio, ¿verdad? Que creo que resume lo que más o menos vimos hoy. Me dice, dada la función e elevado a la x, se pide determinar el desarrollo del polinomio de Taylor, ya me dice, ¿verdad? De la función centrada en el punto C. Bueno, acá hay esto es un enunciado que yo saco del libro, ¿verdad? Pero el polinomio de Taylor centrado en C0 sería el polinomio Maclaurin, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes, para que no le cause confusión, ustedes siempre tengan en mente qué es lo que están haciendo ahora. Este polinomio debe ser de sexto grado, ¿no? Y me pide determinar el valor de e elevado al cuadrado y estimar el error de la aproximación. Entonces, como les dije, siempre que tengo que calcular el error, yo tengo que calcular el error para un cierto, o sea, yo tengo e a la x, pero yo no puedo calcular el error para e a la x. Tiene que ser e elevado a un valor de x, en este caso es e al cuadrado. Entonces, este caso de e al cuadrado, acá e elevado al cuadrado, e elevado al cuadrado vale 7.38905609, ¿verdad? Entonces, yo voy a ver si puedo tener, qué tan cerca de este valor puedo tener si utilizo un polinomio de sexto grado. Eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber qué tan cerca estoy? Justamente con el error, ¿verdad? Después me pide determinar el número de términos, esto sería la inversa, determinar el número de términos necesarios para que el error sea menor a una centésima. Entonces, vamos a ver qué error me sale acá, ¿verdad? Creo que salía 0.2. Y para que sea menor, entonces me pide que el error en vez de ser 0.2 sea 0.01, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que disminuya mi error? Como les dije, aumentar. En vez de ser sexto grado, tengo que ver de qué grado tiene que ser. Nuevamente, depende de la función. Esto puede ser, si en sexto grado es así, a lo mejor es muy lento el avance. Posiblemente si uso un grado 100, recién tengo este error. O como en este caso, creo que en el noveno grado yo ya conseguí determinar rápidamente. A medida que va aumentando n, va disminuyendo también mi error. Entonces, acá hacemos el procedimiento y ya les dije, esto que está acá, en este caso hacemos hasta la sexta derivada porque me dice que tiene que ser de grado 6. Entonces, en este caso no es que yo decido hacer hasta 3 o hasta 4. En este caso ya me está pidiendo sexto grado, entonces derivo hasta la sexta derivada. Como es a la x, no hay ninguna complicación, ¿verdad? Es todo igual, es todo más o menos la misma cosa, ¿verdad? Y este es el polinomio. El polinomio de Taylor sería esta estructura que está acá. Me está pidiendo que yo represente con un polinomio de Taylor. Pero me dice en C igual a 0. Entonces eso sería básicamente esto que está acá. Que como ya dijimos es un polinomio de Maclaurin. Ahora, lo que tengo que representar no es P sub n, sino es P sexta. Porque es un polinomio de sexto grado. Entonces en este caso va a ir desde i igual a 0 hasta i igual a 6. Entonces esta sería la estructura ya de mi polinomio que yo tengo que representar. Tengo que ver ahora el enésimo término, qué estructura tiene. Eso va a ser en base al desarrollar el polinomio de Maclaurin en este caso. Entonces, el polinomio va a estar dado por esto, ahora 1 más x al cuadrado factorial. Esto sale ya de, como vimos en la clase, en la diapositiva anterior, de colocar los valores de f de 0 y sus respectivas derivadas, hasta la sexta derivada. Entonces, este sería el polinomio, ¿verdad? Entonces, desarrollando el factorial, esto que está acá es el polinomio de sexto grado que me va a ayudar a encontrar a qué equivale e al cuadrado. Entonces, en e al cuadrado significa que en mi e a la x yo tengo que x vale 2. Que es lo que le había dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Este x igual a 2 reemplazo acá. En vez de reemplazar acá en e elevado a la x y meter en la calculadora, desarrollo este polinomio, ¿verdad? Y pongo ahí, donde tengo x, pongo 2 y me va a dar un valor. ¿Qué valor me dio? Me dio 7.35555. ¿Cuánto yo le dije que era el e al cuadrado? Era 7.389 y ta, 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 ta. Entonces, 389 y tengo 355. Se aproximó bastante, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es el error que tengo en mi aproximación? Y eso se calcula con la fórmula que les había dicho anteriormente. Esta es la fórmula, ¿verdad? El error se calcula con la enésima más una derivada de la variable alfa, que es el valor que desconocemos, sobre n más 1 factorial, x menos c elevado a la n más 1, ¿verdad? Entonces, este es el polinomio que yo estoy calculando. Si yo sumo el polinomio,
a el error, entonces eso me va a dar el valor exacto de la función, que es lo que le había dicho anteriormente. Entonces, tengo que calcular el error para el grado de mi polinomio. ¿Cuál es el grado de mi polinomio? 6. Entonces, en vez de 6, o sea, utilizo acá n igual a 6 y acá en vez de n más 1, entonces va 7, n más 1, 7 factorial, x menos c vale 0, entonces queda nada más que x a la n más 1, ¿verdad? Y alfa es el valor, la variable que les dije que está entre x y c y que es el valor que estoy buscando. Entonces, f de alfa, yo transformo, en este caso no va a ser una x, ¿verdad? Va a ser e elevado a la alfa. Y la derivada, ya sea primera, segunda, en este caso séptima, va a ser también e a la alfa, que son los valores con los que yo voy a trabajar. Entonces, ¿cómo yo evalúo esta función? Porque yo tengo mi f de alfa, ¿verdad? Mi séptima derivada de mi f de alfa es la que yo voy a meter acá para encontrar el error. ¿Cómo yo evalúo esto que está acá? Acá es lo que yo le dije. Yo tengo que ver siempre, siempre el valor límite superior, inmediatamente superior a la función. ¿Cuánto vale alfa? Como les dije, alfa está en función de, como le hice la gráfica, entre c y x. X en este caso vale 2. Acá en PDF no puedo escribirle nada más, ¿verdad? Como alfa va entre c, que es 0, y x, que vale 2, el valor inmediatamente superior a alfa va a ser 2. Es decir, alfa va a tener que ser siempre menor a 2. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar en el límite superior, vamos a evaluar todo esto. Y el número E es un número, ¿verdad? ¿Cuánto vale E? 2.7, algo así, ¿verdad? 2.71828. Entonces, ¿cuál es el valor entero inmediatamente superior? En este caso vale 3, ¿verdad? 2.71 es E, entonces el valor inmediatamente superior vale 3. Entonces, el error va a ser, el E es menor a 3 en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de escribir e a la alfa, que es el valor de la derivada que tengo que introducir acá arriba, en el numerador, pongo los valores superiores, 3 al cuadrado. Este es el procedimiento que se hace siempre para encontrar el error en la aproximación. Entonces, mi r sub 6 de x, que va a ser mi error para mi polinomio de sexto grado, va a ser igual a 3 al cuadrado, y acá ya tengo todo numerado, ¿verdad? X, 2, ¿verdad? Porque ya les había mostrado anteriormente que x vale 2 de esta expresión que está acá. Entonces, numéricamente resolviendo, esto me sale 8 sobre 35, es decir, 0.22857, ¿verdad? ¿Qué es lo que le faltaría? 22857 para encontrar el valor exacto que estoy buscando en este caso. 7.5841. ¿Está bien? Entonces, ese es el mecanismo para encontrar el error en este caso. Siempre que me pida, entonces yo a medida que voy aumentando mi polinomio, al aumentar mi polinomio lo que va a pasar es que va a disminuir mi error. Y eso es lo que yo les mostré gráficamente. Entonces gráficamente yo les muestro para que ustedes después interpreten esos resultados que están acá. En el ítem B me pide lo contrario, ¿verdad? No, acá está escrito, ¿verdad? Entonces e al cuadrado es mi función. ¿Recuerdan eso que le escribí? F de x es igual a p de n de x más menos rn de x, yo le escribí, ¿verdad? Donde les puse que f de x era la función exacta, el polinomio era el valor aproximado y r era el resto o lo que faltaba para encontrar para llegar a ese valor. Entonces podemos decir que e al cuadrado, ¿verdad? Sería este valor más menos este dentro de mi aproximación. ¿Está bien? Entonces, en este caso serían como dos curvas, ¿verdad? Una curva e al cuadrado y una curva de este polinomio. Sin embargo, esto es lo que falta para que en x igual a 2, mis puntos lleguen a ser el mismo, ¿verdad? Eso en el ítem A. En el ítem B me dice que mi error o mi resto tiene que ser menor a una centésima, es decir, tiene que ser menor a esto. Entonces, ¿cuánto vale n para que se cumpla esto? Entonces yo nada más que trabajo con esta inecuación. Entonces, r de n de x es igual a esto que está acá, n no toco, ¿verdad? Como yo sé que mi función es e elevado a la x o e elevado a la alfa, y independientemente al orden de mi derivada que yo use, siempre va a seguir siendo e a la alfa, entonces acá arriba que pongo el valor 3 al cuadrado que corresponde a los valores inmediatamente superiores, es decir, el límite extremo superior de mi función que estoy buscando. N más 1, ¿qué hago? Dejo n más 1 porque obviamente es el valor que estoy buscando, el valor n, ¿verdad? Y x, en vez de x, pongo el valor porque sigo trabajando para e al cuadrado, es decir, para x igual a 2. Entonces, pongo 2 elevado a la n más 1.
Esto que está acá voy desarrollando, o sea, me queda finalmente esta expresión y este es mi resto. ¿Qué me decía mi condición que está acá arriba? Que mi resto tiene que ser menor a 0,01. Entonces, nada más que resolviendo esta ecuación, en vez de poner el resto, pongo la fórmula. Ven que acá mi única incógnita es la n. Entonces, despejando y trabajando con estos valores, muchas veces necesito utilizar valores equivalentes, ¿verdad? Para encontrar o despejar estos valores, y despejando esto me da o me tiene que dar un resto que sea menor a esto. Yo tenía para n igual a 6 que mi resto o mi error era 0,22. Yo ahora quiero que mi resto sea 0,01, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos si no sabemos esto? Si no sabemos, o si no hicimos previamente esta evaluación, nosotros, bueno, vamos de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Ahora, vamos a hacer, o vamos a evaluar, vamos a poner acá n igual a 1, después n igual a 2, n igual a 3, hasta n igual a 6. No, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo ya sé que para n igual a 6 no me cumple todavía. O sea, para n igual a 6 yo tengo que esto vale 0,22 y no es menor a 0,01. Entonces yo tengo que ir aumentando a partir de n igual a 7, ¿verdad? Esas son cosas que ustedes tienen que darse cuenta ya mientras están resolviendo. No es que, bueno, es simple lógica, ¿verdad? Pero por ahí, si hay alguno que está un poco despistado, bueno, va a tener que hacer n igual a 1 o n igual a 2 y va a perder tiempo de ver. O si no pedía el ítem A, tenemos que ir aumentando. Podemos partir de cualquier n. En el caso que no me pedía el ítem A, yo no tengo ni idea de los errores, ¿verdad? De que en n igual a 6 tengo este error, igual y pruebo n igual a 5. Y si n igual a 5 ya me da un valor inmediatamente menor, yo sé que cumple este, pero tengo que buscar el mínimo valor de n que me dé este error. Entonces voy a tener que ir acercando y ir por tanteo, vamos a decir, calculando eso, ¿verdad? Entonces, como les dije, a partir de n igual a 7 recién yo voy a evaluar. ¿Por qué? Porque yo ya sé ya que n igual a 6 no cumple. Entonces, para n igual a 7, desarrollo, reemplazo acá y me sale 0,05, mayor a 0,01, no cumple. Para n igual a 8 me sale 0,01, pero 2, 6, 8, 9, que es todavía mayor, ligeramente mayor, pero mayor a 0,01, entonces tampoco cumple. Pero para n9 ya me sale 0,00254, que es menor, y cumple. Entonces, para un polinomio que es de noveno grado, el error que se comete en la aproximación va a ser menor a una centésima. ¿Verdad? Específicamente, en este caso, va a valer 0,00254. ¿Está bien? Sería 254 milésimas el error que se comete. Y ven cómo acá, eso también es algo que ustedes tienen que dar cuenta. Como les dije, va a depender de la función. Si yo al saltar de n igual a 6, porque ven que de n igual a 6 a n igual a 9 pasó de 0,2 a 0,002. Es un salto bastante grande, ¿verdad? Ahora, si yo voy de n igual a 6 y en n igual a 9 tengo 0,021 en vez de 22, y bueno, no hace falta que yo me vaya salteando uno por uno. ¿Entienden? Usen mucho la lógica y la estrategia de ir evaluando los números para encontrar este tipo de error. ¿Por qué le digo eso? Porque no quiero que en el examen después agarre, cuando tengamos que corregir, veamos que un alumno 5 hojas escribió para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Razonen en ese sentido y traten de seguir esa secuencia lógica para poder determinar este tipo de ejercicio. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos este tema del polinomio? Esta es una parte dentro de todo lo que es polinomio, es una parte introductoria otra vez, ¿verdad? Porque ejercicio de esto, vean y practiquen un montón la parte de representar funciones mediante un polinomio y de determinar el error para un cierto valor de x. Practiquen un montón, porque eso va a ser muy útil para lo que se viene después, ¿verdad? Como les dije después, como vimos que el polinomio es una representación de una serie de funciones, ¿qué hacíamos con una serie de funciones? Encontrábamos el intervalo de convergencia, ¿verdad? Y el dominio de convergencia, ¿verdad? Si era una recta, un punto o un intervalo, ¿verdad? Entonces, esa sería ya una parte más avanzada y que se aplica mucho en la resolución de ejercicio. Entonces, practiquen mucho esta parte, traten de entender. Si no entienden, no duden en preguntarme, ¿verdad? Yo no tengo problema de repetir. Lo que ya dije varias veces, trato de ser repetitivo porque creo que es la forma que ustedes por ahí puedan
puedan asimilar mejor, ¿verdad? Entonces, lo que vimos hoy, traten de practicar en los ejercicios que están propuestos en los diferentes libros que están en bibliografía, ¿verdad? Para fijar ya y para tener más práctica, porque son ejercicios que suelen ser un poco largos y si no tienen práctica, les va a llevar mucho tiempo encontrar los enésimos términos, sacar la función y ese tipo de cosas, ¿está bien? ¿Alguna duda? De mi parte no, Bufa. Bueno, ahora vamos a cerrar por acá, ahora porque como dijimos hoy tienen una actividad académica que la señora Azul me pidió que les deje libre a partir de esta hora, entonces vamos a estar encontrándonos en 15 días, ¿verdad? Porque empieza la Semana Santa y el viernes que viene, Viernes Santo. Entonces, estudien mucho, nos vemos en 15 días y que pasen una buena Semana Santa. Pórtense bien, ¿está bien? Por Señor, Igualmente, el material que me subes, por favor. Después, cuando se pueda. perdón, no te entendí. Material, cuando puedas, si puedes subir. ¿Qué material? El que dimos hoy, Ah, era, sí, ¿verdad? ahora mismo lo hago, ahora mismo lo hago. Vale, Tranquilo. genial. Los dos parece que era, ¿verdad? Dos Power. O Bien. uno era PowerPoint y el otro era. No, los dos le hago el video también. Todo le hago. Genial. Dale, Dale, dale. gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. hasta luego, Chao, profe. profe, gracias. Hasta luego.